Seguimos trabajando en la unidad número 4 en lo que se refiere remuneración. Para el pago de la remuneración nos vamos a encontrar con dos sujetos, el empleador y el trabajador, que es el sujeto que debe recibir la remuneración y la debe recibir de forma personal. Muy excepcionalmente se va a aceptar que la reciba un tercero, pero en este caso deberá contar con la autorización del trabajador. Y como tiene carácter excepcional no lo va a poder hacer todos los meses. Y el trabajador deberá explicar las razones por las cuales no puede percibir él personalmente su remuneración. El tiempo. El periodo de pago es la periodicidad con la cual el empleador debe liquidar las remuneraciones y los plazos de pago, el término perentorio en el cual deben ser pagadas. Perentorio es un plazo de finalización, debe hacerse sí o sí en determinada época, según la forma en la que cobre el trabajador. Si es un trabajador jornalizado y está acordado que debe pagársele al final de la jornada, termina la jornada, debe recibir su remuneración. Si es un trabajador que cobra su salario de forma mensual y está estipulado, por ejemplo, que debe cobrar su salario del 1 al 5 de cada mes, deberá serle abonado en ese tiempo. Es perentorio, no se puede abonar fuera de ese plazo. En el caso de que el trabajador no cobre su salario, no es necesario, no es recomendable, no debe considerarse despedido de forma automática, lo que se considera como despido indirecto, cuando el trabajador considere que la injuria es tan grave que se considera despedido. En caso de que el trabajador no reciba su salario en el tiempo que le corresponde recibirlo, deberá intimar fehacientemente a su empleador para que le deposite su salario. Esta notificación la podrá hacer por telegrama o carta documento. Por lo general, en el ámbito de las relaciones de trabajo se suelen usar los telegramas, ya que no tienen ningún costo para el trabajador. Lugar de pago. El pago de las remuneraciones debe ser realizado en días hábiles laborales en el lugar de trabajo y durante la prestación de las tareas. No le podemos abonar el salario del trabajador los días domingo si no cobra los días domingo, si no trabaja los días domingos. Hay actividades, por ejemplo, de los shopping que sí trabajan los domingos, pero digamos que tienen que ser en días hábiles laborales. Esto del lugar de trabajo por ahí nos queda un poquito desactualizado, ahora lo vamos a ver. Medios de pago. Como habíamos dicho, pueden ser por cuenta corriente, cheque, pero en realidad hoy por hoy, en la actualidad, se usan los pagos que se efectúan por cuenta corriente y por cajeros automáticos. El empleador va a abrir una cuenta en un banco a nombre del trabajador y en esa cuenta le va a depositar su salario. Por eso les decía que el lugar de trabajo quedó muy desactualizado, porque en realidad no le va a pagar el lugar de trabajo. Antiguamente sí. Había una oficinita donde todos los empleados hacían una cola y les entregaban un sobre con su dinero. Esa oficina en la que se les pagaba el salario tenía que estar dentro de las instalaciones del lugar de trabajo. Hoy por hoy, como les decía, esto quedó desactualizado porque los medios de pago, los comunes que se utilizan hoy en día, es a través de cuenta corriente. Se le va a depositar al trabajador y el trabajador a su sana discreción verá cuánto dinero va retirando todos los días. No se permite el retiro de la integridad del salario por una cuestión de seguridad del trabajador, por si en algún momento es asaltado, para que no pierda toda su remuneración. Veamos la prueba del pago. La prueba por excelencia son los recibos. Todo pago en dinero debe instrumentarse en recibos. El medio idóneo de prueba del pago es el recibo original firmado por el dependiente que el empleador
tiene en su poder. Los recibos deberán emitirse en doble ejemplar, por lo cual al trabajador le tiene que dar una constancia de ese recibo, y ese recibo le va a poder servir para chequear sus datos, para poder controlar todo lo que le están pagando o si hay algún rubro mal liquidado. También es una prueba para el empleador, porque el empleador tiene el original del recibo en el que consta que efectuó los pagos. En caso de que haya alguna discrepancia entre el recibo que tiene el trabajador y los libros contables, los libros de sueldos que lleve el empleador, si hay alguna discrepancia entre uno y otro, se presume por ciertos los datos que consten en el recibo que tiene el trabajador en su poder. ¿Qué pasa con la firma en blanco? El artículo 60 de la Ley de Contrato de Trabajo nos dice que la firma no puede ser otorgada en blanco por el trabajador y éste podrá oponerse al contenido del acto, demostrando que las declaraciones insertas en el documento no son reales. Esta previsión está relacionada con el principio de irrenunciabilidad. Si el trabajador firma en blanco, podría estar renunciando a determinados derechos que la ley le otorga. Por lo tanto, el trabajador siempre va a poder plantear su oposición al contenido del acto o lo que esté instrumentado en determinada documentación. Veamos los requisitos formales del recibo, o sea, las cosas que sí o sí tienen que estar insertas en este documento. El nombre completo de la razón social del empleador, lo que se conoce como el quit, el nombre y apellido del trabajador y su calificación profesional con su quit, todo tipo de remuneración percibida. Si se trata de porcentajes o comisiones de ventas, se indicarán los importes totales de estas últimas y el porcentaje o comisión asignadas al trabajador. Todo tiene que estar detallado en el recibo. Los requisitos del artículo 12 del decreto ley 17.250/67, tiene que constar la liquidación anterior, el último importe percibido por el trabajador, el total bruto de la remuneración básica o fija o porcentual devengado en el tiempo que corresponda, el importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras autorizadas por la ley, embargos y demás descuentos que legalmente le correspondan, o sea, todos los descuentos que también tienen que estar detallados en el recibo. El importe neto percibido expresado en números y letras, la constancia de la recepción del duplicado por el trabajador. Recordemos que el recibo debe hacerse en doble ejemplar. Una copia le tiene que quedar al empleador y otra copia, el duplicado, le debe quedar al trabajador. Lugar y fecha que se deberá corresponder al pago real y efectivo de la remuneración al trabajador. Si bien, como dijimos, se va a depositar en una cuenta corriente, debería estar especificado por lo menos el lugar del trabajo. Sello funcionario en caso que correspondiera, y la fecha de ingreso y la tarea cumplida o categoría que efectivamente desempeña el trabajador en ese lugar de trabajo. Categoría B, por ejemplo, podría llegar a ser operario, utilero, lo que fuere. Veamos lo que se refiere a adelanto del sueldo. El pago de los salarios deberá efectuarse íntegramente en los días y horas señalados, como lo veníamos viendo. Pero el empleador podrá efectuar adelanto de las remuneraciones al trabajador hasta un 50% de las mismas, correspondientes a no más de un periodo de pago. ¿Por qué no más? Básicamente esto también es para proteger al trabajador, porque si le adelantamos todo el sueldo, cuando llegue el momento efectivo en que el trabajador debería cobrar su salario, no va a tener nada, porque ya lo pidió todo por adelantado. La instrumentación del adelanto se sujetará a los requisitos que establezca la reglamentación
y que asegurasen los intereses y exigencias del trabajador, el principio de intangibilidad de la remuneración y control eficaz de la autoridad de aplicación. Va a tener que estar instrumentado, quizás en otro tipo de recibo, con todas las formalidades que vimos que debe tener el recibo. No le puedo dar el adelanto y que no conste en ningún instrumento. En caso de especial gravedad de urgencia, el empleador podrá efectuar adelantos que superen el límite previsto en este artículo, pero si se acreditare dolo o un ejercicio abusivo de esta facultad, el trabajador podrá exigir el pago total de las remuneraciones que correspondan al periodo de pago, sin perjuicio de las acciones que tuvieran lugar. Pensemos en una situación quizás de alguna enfermedad de algún familiar, un caso grave, que el trabajador le acredita a su empleador, bueno, este le podrá reembolsar un número superior al 50% que habíamos hablado. Pero, si se acreditare que si el empleador quisiera alegar que adelantó, pero en realidad no adelantó nada, o no lo instrumentó debidamente, no queda ninguna constancia, el trabajador va a poder solicitar que se le pague la totalidad del salario como si este adelanto de sueldo no se hubiera efectuado. Veamos la intangibilidad salarial. No podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones. Esto lo habíamos hablado, no se puede castigar al trabajador, por ejemplo, por alguna falta, reteniéndole el salario, ni tampoco haciendo uso del ius variandi, por ser un elemento esencial, tampoco se puede reducir. Quedan comprendidos especialmente en esta previsión los descuentos, retenciones o compensaciones por entrega de mercaderías, provisión de alimentos, vivienda o alojamiento, uso de empleo de herramientas o cualquier otra prestación en dinero o en especie. No porque nosotros le demos mercadería, alimentos, guardapolvos, herramientas al trabajador, le vamos a poder hacer un descuento en su salario al trabajador. A ver, esta mercadería más esta vestimenta más estas herramientas me dan un total de 10.000 pesos. Así que como yo te otorgué todo esto este mes, te lo voy a descontar del salario y te voy a descontar 10.000 pesos de tu sueldo. No se puede hacer. Hay una provisión expresa la que el salario no se toca en este sentido. No se podrá imponer multas al trabajador ni deducirse, retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de las remuneraciones, como veníamos diciendo. Dentro de la facultad disciplinaria que tiene el empleador sobre el trabajador, no va a poder afectar el salario bajo ningún concepto. La remuneración siempre va a estar protegida. Y va a estar protegida. Va a haber una protección especial frente a los acreedores del empleador, frente a los acreedores del trabajador, y también va a haber una protección frente al propio trabajador. Veamos a qué nos referimos cuando hablamos de una protección frente a los acreedores del empleador. El derecho protege al trabajador a fin de que perciba sus saberes u otros créditos con preferencia sobre los otros acreedores del empleador. La Ley 24.522 establece que el trabajador está en posición de acreedor con privilegio especial, general, especial y acreedor crigrografario, según los bienes y el patrimonio existente en la empresa concursada o quebrada. Bueno, haremos acá un momentito. Nos tenemos que ir un poquito de la rama del derecho laboral y entrar un poquito en lo que sería concursos y quiebras. ¿Qué pasa si la empresa en la cual trabaja el empleado quiebra? O sea, se remata, no hay más ganancias. Se van a liquidar los bienes de esta empresa. ¿Y quiénes van a ser los acreedores del empleador? Aquellos que les hayan hecho algún préstamo, algún acreedor de otro tipo, de otra índole. Los acreedores quirografarios son acreedores comunes y corrientes. Bueno, se va a hacer una liquidación, se van a quizás subastar todos los bienes
y todas las sumas líquidas que posea el empleador. Bueno, el trabajador va a tener una preferencia especial para cobrar su crédito. O sea, él tiene un privilegio para cobrar primero que los demás las sumas que se le adeuden. Por eso decimos que tiene una protección especial y un privilegio contra otros acreedores que tenga el empleador. Siempre estamos hablando que lleguemos a esta circunstancia, de que la empresa del empleador esté concursada, que haya intervenga un síndico, que haya un tercero administrando los bienes o que esté quebrada. En este caso siempre, cuando se liquiden las sumas, el trabajador va a tener un beneficio, una protección especial. Bueno, no solo el empleador puede tener acreedores, el trabajador también los puede tener. Por eso tenemos una protección especial frente a los acreedores del trabajador. Si el trabajador tiene deudas y es condenado judicialmente a su pago y no las cancela en el plazo fijado en la sentencia, su remuneración puede ser embargada, pero está sujeta a límites. El decreto 484 de 1987 dispone que el salario mínimo vital y móvil es inembargable en su totalidad, excepto en aquellos casos en los cuales el crédito corresponda a cuota alimentaria o litigspendencia. Veamos. El trabajador es condenado en juicio firme a pagar una suma de dinero. No lo abona. Tenía que pagar 60.000 pesos, quizás por una multa, quizás por un accidente de tránsito, por lo que fuere. Se lo condena. El trabajador no paga, ¿no?, lo que debía cancelar esta condena. Y no tiene ningún bien embargable. No tiene casa, no tiene auto, no tiene nada. Lo único que tiene es su salario. Por lo cual, el acreedor del trabajador va a poder embargar este salario. Pero no va a poder embargar todo el salario. Por lo general, tiene un tope que suele ser el salario mínimo vital y móvil. Se puede embargar por encima de ese salario. Si el salario mínimo vital y móvil es de 18.000 pesos y el trabajador cobra 50.000, bueno, tengo los 18.000. Hasta acá no me vas a poder tocar y vamos a evaluar el resto de salario mínimo vital y móvil. Hay una excepción a estas limitaciones que suelen ser las cuotas de alimento. Suelen ser aquellos trabajadores que le deben la cuota alimentaria a sus hijos. Entonces, el juez va a poder otorgar va a poder establecer una mayor embargabilidad sobre el sueldo del trabajador. Por lo cual, en estos casos, cuando se ordena judicialmente el embargo, el que va a tener que cumplir con este embargo va a ser el empleador. No se le va a sacar plata al trabajador una vez que él perciba la plata. Va a tener que hacer el descuento el empleador, por ejemplo, una retención del 20% de los haberes que deberá depositar en un juzgado, el juzgado que ordenó la medida, y deberá a su vez notificar al trabajador que se le ha dispuesto este embargo. Y como vimos en el tema de los recibos, en el recibo va a tener que constar: se descuenta un 20% del salario del trabajador por embargo ordenado por juez en autos, caratulados o lo que fuere, pero o directamente retención por embargo. No es necesario detallar tanto quizás, pero se lo va a tener que poner en conocimiento al trabajador de la existencia de este embargo, que lo va a tener que realizar el empleador por orden de un juez. Vimos la protección de la remuneración contra los acreedores del empleador, contra los acreedores del propio trabajador, pero también tenemos una protección frente al propio trabajador. La ley de contrato de trabajo limita la posibilidad de requerir adelantos en las remuneraciones. Establece como límite un pago de 50% correspondiente a un periodo de pago y prohíbe ceder estos créditos. La ley de contrato de trabajo también limita al propio trabajador, porque podemos pensar: es mi salario, yo trabajé, yo me lo gané.
¿Por qué no lo puedo ceder en su totalidad? Bueno, la ley no lo permite, no lo puede ceder a un tercero y tampoco puede pedir un adelanto mayor al 50%, esto ya lo veníamos hablando. Todo esto se hace para proteger la integridad del salario, porque tiene carácter alimentario y se debe garantizar que el trabajador lo perciba, lo reciba, por eso no se lo autoriza a cederlo. Que una vez cobrado la remuneración, el trabajador vaya y le dé la plata a otra persona, será asunto o problema del trabajador. Pero lo que no puede hacer el empleador es, por orden del trabajador, ceder directamente la remuneración a un tercero. O sea, que al trabajador no le llegue el salario y directamente lo ceda. Y tampoco le puede hacer un adelanto mayor al 50%, excepto circunstancias graves que lo acrediten, que ya lo veníamos hablando. Por eso, la remuneración del salario también se protege ante el mismo trabajador por sus propios intereses. Supongamos un trabajador que enfrenta adicciones. Puede tener algún tipo de adicción, puede tener algún problema con el juego. Entonces, bueno, también es una protección para el propio trabajador que él no pueda disponer del 100% de su salario de forma adelantada. Deberá esperar al tiempo en que ese salario él lo tiene que percibir. Bueno, hasta acá trabajamos el tema de la remuneración. La próxima clase vamos a empezar con la unidad número 5. Hasta luego.